dice la palabra de Dios en el versículo 7, nunca digas cuál es la causa de los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Vamos a orar, inclinen su cabeza, vamos a orar. Señor y Dios, le agradecemos en este día, Señor, gracias Padre por estos jóvenes, señoritas que han llegado, Señor. Padre, ayúdenos por favor a entender su palabra, Señor. Yo no sé a qué joven, a qué señorita le voy a predicar, Señor, pero usted los conoce. Su palabra dice que usted escudriña los corazones. Anímenos, Dios, en esta mañana, que su Espíritu Santo se reúna con nosotros y podamos tomar buena decisión en este día. Gracias damos, bendigan las clases que están. Señor, pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse, jóvenes. Miren, quiero predicar en esta mañana rápidamente un tema muy importante para ustedes como jóvenes. ¿Qué necesitamos para el pasado, presente y futuro? ¿Qué necesitamos, jóvenes, en estos tiempos? En el versículo 10 dice la palabra de Dios, ahí donde estábamos leyendo, nunca digas cuál es la causa de los tiempos pasados. Jóvenes, este versículo, en la palabra de Dios, Salomón está diciendo que nosotros no debemos de quejarnos. Los tiempos no van a ser mejores. Los tiempos no van a ir mejorando, al contrario, se van a ir empeorando. Escuche bien, joven, señorita, por muy mal que estés viviendo hoy en día, estás bien. Por muy mal que estés viviendo, estás bien, porque si eso es lo peor que te está pasando, estás bien. En este caso, joven, señorita, disfruta tu vida, disfruta, dale gracias a Dios que hoy estás vivo, dale gracias a Dios que hoy respiras, puedes hablar, puedes caminar. Hay jóvenes que no lo pueden hacer. Hay jóvenes que no pueden disfrutar eso. Este día dice la palabra de Dios que es un regalo que nos da. Vaya conmigo en Salmos y vea lo que dice capítulo 90, Salmos capítulo 90. Dice la palabra de Dios, versículo 9, Salmos 99, dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como jóvenes. Mire, esto de un pensamiento puede decir como un sueño, como un cuento. Es lo que dice la palabra de Dios. Todos terminamos nuestros días, nuestros años, lo acabamos como un sueño, como un pensamiento, como un cuento que pasa en nuestras vidas, y todos tenemos algo que contar en nuestras vidas. Pero ¿cómo vas a terminar tus años? Vaya conmigo en Salmo 118. Vea lo que dice la palabra de Dios, Salmo 118. Dice la palabra de Dios, Salmo 118, versículo 24. Dice la palabra de Dios, este es el día que hizo ¿quién, jóvenes? Jehová. Y luego ¿qué dice? Nos gozaremos y alegraremos en él. Es lo que dice la palabra de Dios, joven, señorita. Disfruta este día, disfruta este tiempo. Dice la palabra de Dios, nos gozaremos y alegraremos en él. Miren, jóvenes, señoritas, este día Dios te lo ha regalado. Disfrútalo, pon atención, toma buena decisión en tu vida. Toma buena decisión, porque los años son cada vez peor. ¿Qué necesitamos para el pasado? Vamos rápidamente. ¿Qué necesitamos para el pasado? Ponle fin al pasado. Para que tú puedas disfrutar el presente, tienes que olvidarte del pasado. Vaya conmigo en Filipenses. Vean lo que dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. ¿Qué necesitas para el pasado? Ponle fin, ponle final el pasado. Filipenses capítulo 3, versículo 13, dice la palabra de Dios, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué dice, jóvenes? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Mira, el apóstol Pablo está diciendo esto por lo que era el apóstol Pablo, porque fue el apóstol Pablo. Él había hecho cosas que no eran agradables, y él dijo, ciertamente me olvido las cosas que hice en el pasado. Recuerden quién era, un perseguidor de los cristianos. Pablo está diciendo esto era mi vida, pero yo me voy a olvidar del pasado y voy a hacer cosas en mi vida, en el presente. Jóvenes, necesitamos darle fin al pasado para poder recibirle de Dios, disfrutar de sus bendiciones que Dios tiene que darnos. Jóvenes, necesitas dejar ir el pasado. Yo no sé qué hayas hecho en el pasado, pero solo Dios lo sabe. Y muchos de ustedes todavía vienen arrastrando lo que hicieron en el pasado y lo tienen en el presente, y por eso no pueden ser felices. Hay muchos jóvenes que se quedaron en el pasado y eso los tiene esclavizado.
del pasado. Vaya conmigo en Eclesiastés una vez más, capítulo 3, dice la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 3, versículo 15, dice la palabra de Dios. Aquello que fue, ¿qué dice, jóvenes? Ya es. Y lo que ha de ser, ¿qué dice? Fue ya. Y luego vea lo que dice la palabra de Dios. Y Dios, ¿qué, jóvenes? Miren, te voy a decir una cosa, joven señorita. El más interesado en que quiere restaurar tu pasado es Dios. El que quiere restaurar tu pasado, que quiere olvidar tu pasado es Dios. Jóvenes, pero una cosa tenemos que entender. Dios no va a hacer nada si tú no le permites. Dios no va a hacer nada. Mira, hay cosas que tú hiciste en el pasado que todavía te lastiman el día de hoy. Hay cosas que hiciste en el pasado que todavía te están dañando el día de hoy. Pero Dios dice, Dios restaurará lo que pasó. Dios está interesado en restaurar lo pasado. Pero hay cosas que el pasado, jóvenes, hay cosas que el pasado la gente te hizo y tú dices que yo no puedo perdonar. Miren, jóvenes, yo le he contado esto a la iglesia, jóvenes. Mi trabajo era en la funeraria y un joven allá en Tuxtla, él estaba en su servicio, haciendo su servicio, y el médico que estaba de turno le dijo, ¿sabe qué? Él era pasante, y le dijo, mira, ve y inyéctale a esta persona. Fue y inyectó a la persona, y eso que le inyectaron a esa persona lo hizo morir. Esa persona empezó a convulsionar y murió la persona que inyectaron, pero en las cámaras aparecía que un joven iba con la jeringa y le puso. Pero lo que no aparece es todo lo que hicieron atrás. Este joven le dijeron, mira, huye, porque si no te van a meter en la cárcel, eres un asesino. Y este joven con nadie habló, se fue a su casa. Yo lo fui a sacar de donde él estaba, en las escaleras abajo. Ahí se fue a esconder, estuvo 15 días escondido, con nadie habló, y ese joven se terminó quitándose la vida. ¿Por qué? Porque lo estaba matando lo que había hecho él. Pero él podía tener solución a sus problemas, pero nunca habló, nunca dijo nada. Y miren, jóvenes, Dios puede restaurar todo. A veces nosotros decimos que yo no puedo perdonar. Nosotros tal vez no podemos perdonar, pero Dios sí perdona los pecados. Dios sí puede perdonar lo que hayamos hecho, jóvenes. Necesitamos entender esto. Hay cosas que alguien te hizo, alguien te lastimó. ¿Qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es perdonar para que tú vivas feliz. Muchas veces ustedes jóvenes cargan cosas, problemas que ni siquiera deberías de cargar. Es que mis papás, si te metes en pleitos de los papás, es que mis hermanos, es que los vecinos, mira, disfruta tu vida, tú no tienes por qué andar metiéndote en problema. Necesitas entender, arregla el pasado, olvídate del pasado, hay cosas que no puedes tú cargar, deja en las manos de Dios. Si puedes darle carpetazo, dale un final. Arréglalo, si aún puedes arreglarlo personalmente, ve y pide perdón, y si no, simplemente agarra tu teléfono hoy y dile, ¿sabes qué? Estoy dispuesto, te perdono. Te perdono lo que me hiciste. Te perdono lo que tú dijiste de mí. Quizás tus padres, quizás con un joven, una señorita, tú puedes pedir perdón. Ponle fin a ese asunto para que tu vida sea diferente. No puedes seguir así. Tienes que olvidarte del pasado, porque si no le pones fin al pasado, déjame decirte, joven señorita, ese pasado te va a alcanzar. Ese pasado te va a alcanzar y va a dañar tu presente, va a dañar tu futuro. Miren, jóvenes, hoy en día, si pudieras hablar con los matrimonios, muchos de ellos les está alcanzando su pasado. ¿Por qué? Porque nunca le dieron fin. Hay matrimonios, familias encadenados al pasado porque nunca dijeron, hasta aquí dejamos eso. Mira, joven señorita, podrás esconderte de todo el mundo. Vaya conmigo en el libro de Jueces. Vean lo que dice la palabra de Dios. Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6, dice la palabra de Dios, los hijos de Israel, ¿qué dice, jóvenes? Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Miren, jóvenes, podrás esconderte de tus padres, podrás esconderte de tu iglesia,
Podrás esconderte de tu pastor, pero de una cosa debes de saber muy bien, de que no nos podemos esconder es de Dios. El que hizo el ojo todavía ve, jóvenes. Delante de Él, jóvenes, deberíamos de andar o debemos de andar rectamente. Dice la palabra de Dios que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y por hacer lo malo, dice la palabra de Dios, que Dios los entregó en manos de sus enemigos. Muchas veces ese pecado que tú hiciste, no le pides perdón a Dios, no lo arreglas y esos pecados te llevan a algo más desagradable. Recuerden, jóvenes, señorita, los ojos de Dios están en todas partes. Los ojos de Dios están en todas partes. El único que hace, el que hace malo en su vida se vuelve esclavo del pecado. El que hace cosas malas se vuelven esclavos del pecado. Dice la palabra de Dios, por hacer lo malo, Dios nos entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Te imaginas? 7 años ahí viviendo mal. Madián, hermanos, era el enemigo del pueblo de Dios. Pero déjame decirte, joven señorita, la voluntad de Dios no es que el pueblo de Israel viviera en pecado. La voluntad de Dios es que no es de que anduvieran ahí los hijos de Dios sufriendo, ¿verdad? El pueblo bendito de Dios. ¿Te imaginas, joven señorita? El pueblo escogido por Dios, el pueblo amado por Dios, ahora ellos viviendo en esclavitud, viviendo en opresión. Eso no era la voluntad de Dios. Joven señorita, ¿cuántos jóvenes hoy en día viven esclavizados por algún pecado? Hay jóvenes esclavizados por un pecado. Aunque tú te congregues, aunque traigas una Biblia, pero sigues siendo esclavo del pecado. Muchas veces nos podemos confiar y decir, bueno, yo ya soy cristiano, ya cargo una Biblia. Recuerden que el diablo conoce más Biblia que nosotros. Mira, joven señorita, podrás descongregarte, traer una Biblia, leer tu Biblia y todo eso, pero vives esclavizado del pecado. ¿De qué pecado estoy hablando? Puede ser del alcoholismo, puede ser el pecado del alcoholismo, puede ser pecado de drogas, puede ser pecado de pornografía, puede ser pecado de fornicación. Recuerden, jóvenes, los ojos de Dios están en todas partes y Él nos está viendo. Muchos de ustedes podrán cargar una Biblia, podrán cantar en donde sea, pero solo Dios sabe qué ves en tu teléfono. Tus padres no te ven, el pastor no te ve, tú y Dios saben qué estás viendo. Y puedes pasar y estar de frente cantándole a Dios, pero solo Dios sabe tu pasado. Muchas veces ya no lo puedes estar viviendo, ya lo dejaste, ya eres salvo y todo eso, pero ese pecado, si no le pones un fin, te va a alcanzar. Miren, jóvenes, podrán decir muchos, Dios castiga, pero no, Dios no nos está castigando. Muchas veces por nuestras malas decisiones nos va mal. Mira, el cristiano, su vida, dice la palabra de Dios, en la vida de un cristiano, es de victoria en victoria. Y muchos cristianos jóvenes, en vez de ir de victoria en victoria, van de fracaso en fracaso. Vaya conmigo a Romanos y vea lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 8. Vea lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 39. Dice la palabra de 37. Dice la palabra de Dios, versículo 37 de Romanos 8. Dice, antes en todas estas cosas somos más de ¿qué, jóvenes? Por medio de aquel que nos amó. Jóvenes, mira, si hoy te preguntaras, joven señorita, hazte esta pregunta: ¿por qué me ha ido tan mal? Si tú pudieras hacerte esta pregunta, joven señorita, ¿por qué me ha ido tan mal de derrota en derrota? Yo te diría, joven señorita, examina tu vida y tu corazón. Tal vez en esa vida, en ese corazón, hay pecados. Y por causa de ese pecado te esté yendo mal. Vaya conmigo en Jueces una vez más y vean lo que dice la palabra de Dios. Jueces capítulo 6. Dice la palabra de Dios, Jueces capítulo 6, versículo 6. Dice la palabra de Dios, de este modo, a causa de su pecado de Israel, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Miren, jóvenes, por esa causa, dice la palabra de Dios, les iba mal. Por ese pecado que tú tienes ahí, te esté yendo mal, por esa causa. Pero luego dice, hermanos jóvenes, luego dice, ahí donde termina, dice Madián, punto y coma. Y luego, ¿qué dice esa parte, jóvenes? Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Joven señorita, Jesús sigue siendo la respuesta de nuestras necesidades. Dios sigue siendo la respuesta de nuestras necesidades, de nuestros problemas.
La oración, jóvenes, sigue siendo la solución. No importa hasta dónde has caído, no importa hasta dónde te has metido en el pecado. Busca en oración a Dios, pídele perdón a Dios. Dios puede restaurar tu vida. ¿Cuántos jóvenes por no pedir perdón a Dios les ha ido mal? Miren, muchos de ustedes pueden decir, pastor, yo quiero avivarme, quiero andar en fuego, pero pues veo la iglesia apagada y por eso, mira, joven señorita, deja de estar viendo a los demás. El avivamiento no va a empezar en toda una iglesia. El avivamiento empieza en tu corazón. El avivamiento empieza en tu vida, en tu corazón. Muchos podrán decir, sí, pastor, yo quiero animarme, pero mi familia no está avivada en las cosas de Dios. Mira, olvídate de tu familia, empieza tú a avivarte, agarra una ruta, da clases, sirve, gana almas y vas a ver cómo empiezas a animarte en la obra de Dios. Yo he visto jóvenes que en mi iglesia, gracias a Dios, no somos muchos, tal vez 50, 60 jóvenes que somos en la iglesia, pero cada uno decidió animarse, cada uno decidió motivarse, y cada evento que tenemos en diciembre, esta vez va a ser 8 y 9 de diciembre, tal vez la conferencia llegan entre 250 a 300 jóvenes, y no somos muchos, pero déjame decirte, joven señorita, cuando un joven se anima, cuando un joven dice, voy a echarle ganas, me voy a aprender, yo voy a hacer lo que Dios me pide, mira, y tú vas a contagiar a otros. Y ese otro va a contagiar a otro. Y cuando vengan a ver, tenemos cultos de jóvenes. Yo no sé cómo le hicieron ustedes para organizarse aquí, pero alguien lo inició. Alguien, Dios le dio esa visión. Alguien, Dios le dijo, mira, tú empieza y yo te voy a dar gente. Si pueden hacer esto, ¿por qué no poder hacer más cosas para Dios? Sí se puede, pero el problema es que queremos que la iglesia se anime, que los demás se motiven. No, empieza tú. Examínate tú cómo estás y dile, Señor, yo quiero echarle ganas, yo quiero animarme, pero déjame decirte, pero esos pecados, para que Dios use tu vida, tienes que dejar esos pecados atrás, tienes que darle carpetazo a esa necesidad. Cristo es la solución de nuestras necesidades. Dios es el que nos puede dar esa victoria que necesitamos. Miren, jóvenes, vaya conmigo. Antes de ir al pasaje que quiero decirles, miren, jóvenes, Dios permite, o tal vez Dios va a permitir que te vaya mal por tomar malas decisiones. Muchos de ustedes, jóvenes, señoritas, muchos de ustedes están arrastrando el pasado, llegan al presente y o están viendo en el futuro, pero nunca le quieren dar fin al pasado, sea lo que haya sido. Mira, joven, señorita, Dios permitió algo en tu vida. Yo no sé lo que haya pasado en tu vida, gracias, no sé lo que haya pasado en tu vida, pero una cosa sí te puedo decir, joven señorita, Dios lo pudo haber detenido. Esta es una verdad que te voy a decir. Muchos de ustedes dicen, bueno, si es Dios, ¿por qué no me protegió? ¿Por qué Dios lo permitió? Mira, muchas veces Dios va a permitir que llegue algo en tu vida porque simplemente Él quiere ser honrado y glorificado. Tú puedes decir, pastor, usted no sabe lo que me pasó. Mira, no me interesa lo que te pasó, pero Dios lo sabe lo que te pasó. Y lo único que Dios espera, joven señorita, que tú le des un fin a todo eso. Ahora, déjame decirte, Dios pudo haberlo detenido, que no pasara. Dios pudo haberte agarrado. Claro que sí, Dios lo pudo haber hecho. Pero muchas veces, jóvenes, Dios no lo va a detener con el simple hecho de decirte Dios. Mira, Dios te va a decir, ¿sabe qué, joven? Tienes el libre albedrío. Tú decides. Tú haz lo que mejor te conviene. Dios dice, yo sé que te va a ir mal, pero tienes que aprender. Vaya conmigo en Deuteronomio, vea lo que dice la palabra de Dios. El libro de Deuteronomio, capítulo 30. Vea lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio, capítulo 30. Versículo 19. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Miren, joven señorita, somos una creación. Somos una creación de Dios. Somos una criatura de Dios con capacidad de escoger lo bueno y lo malo. Mira, Dios jamás te va a agarrar, jamás te va a decir, hey, yo ya puse en tu vida lo bueno y lo malo, escoge tú qué quieres. Dios bien pudo haber dicho, no, yo no voy a poner lo malo, solo lo bueno, pero nunca vamos a decidir. Cuando tú aprendas a decidir,
Mira, van a haber gentes jóvenes que te van a decir, señorita, van a haber jóvenes que te van a decir, tal vez te van a invitar a lugares donde tú no deberías de ir. Tú tienes la decisión de decir no. Van a haber jóvenes que te van a venir a decir, joven, vamos allá a tomar una cerveza y no pasa nada, una cervecita y nada. Tú tienes el derecho, la obligación y tú tienes que tomar esa decisión. ¿Lo hago o no lo hago? Miren, jóvenes, por la otra vez yo le dije a los hermanos, fuimos a Tuxtla, fuimos a una tienda muy conocida y no llevaba mucho dinero. Y este que vende en la tienda me dijo, ¿sabe qué? ¿Cuánto necesita? No le voy a decir qué cosas vamos a comprar. Y me dijo, necesito tanto, y me dice, ven aquí. Y agarro yo, como voy al matadero, ahí voy. Y le digo, sí, dime. Mire, aquí no hay cámaras. Deme tanto y le regalo tanto. Llevaba yo lo suficiente para pagar. Jóvenes, yo caí en esa tentación. Y le dije a esta persona, ¿está bien? Llevaba yo 2 hermanos de la iglesia. Le dije, vayan y paguen. Era una cantidad fuerte. Nos descontó un buen dinero. Pero eso, jóvenes, nunca me dejó en paz a mí. Me sentía yo mal, me sentía yo incómodo. Yo diciendo, yo bien pude haber dicho, no, yo soy cristiano, soy un hijo de Dios. No debo hacer eso. Jóvenes, yo caí. Y fuimos, ahora sí que le robamos a la empresa. El empleado me convenció, él nunca me obligó. Yo decidí también decir, está bien, por ahorrarnos un dinerito. Y miren, jóvenes, al final le comenté a la iglesia, le pedí perdón a los muchachos que fueron conmigo y la verdad yo me sentí después en paz. Mira, joven, señorita, tú puedes hacer lo mismo. Van a haber personas que te van a inducir, te van a decir, haz esto. Y tú en tu propia opinión eres una persona que puede decidir, no está bien delante de mi Dios. Y si ya lo hiciste, ya caíste, piensas que nadie se dio cuenta, pero Dios sí lo vio. Y Dios espera, joven, señorita, que tú tomes una decisión y digas, no lo debo de ser. También Dios permite esas cosas. Mira, jóvenes, Dios permite que tomemos decisiones malas para que después de esas malas decisiones nos demos cuenta y podamos recapacitar. Ahí tienes al hijo pródigo. Ahí tienes al hijo pródigo. El hijo pródigo tomó una mala decisión, joven, señorita. Él decidió, dice la palabra de Dios, de irse, pedir su dinero, irse a vivir perdidamente. No solamente apacentaba a los cerdos, sino que se sintió en la obligación de comer la comida de los cerdos. Y dice la palabra de Dios, pero nadie le daba. Mira, en el camino del diablo, en el terreno del diablo, nada es fácil, nada es regalado. Pero jóvenes, tú tienes que tomar la decisión. Este hombre, dice la palabra de Dios, este hijo pródigo, tomó esa mala decisión. Su mala decisión lo alcanzó, pero después dice la palabra de Dios que él se arrepintió. Y podemos ver un pasaje muy conocido, tal vez por ustedes también, en Isaías capítulo 1. Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 1, versículo 18, dice la palabra de Dios, venid luego, dice, ¿quién, jóvenes? Dice, venid, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidas. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Joven, señorita, cuando tú vienes al altar y tú le pides perdón a Dios, esas cosas se pueden solucionar, esas cosas pueden cambiar. Simplemente tienes que dejar atrás el pasado. Hay cosas que tienes que dejarlo, que la sangre de Cristo lo cubra totalmente. Si hay cosas que en vez de solucionarlo solo te van a traer consecuencias, hazlo. Vaya conmigo en 1 de Timoteo. Vea lo que dice la palabra de Dios. 1 de Timoteo. Vea lo que dice la palabra de Dios. 1 de Timoteo. Capítulo 1. 1 de Timoteo, capítulo 1. Vea lo que dice la palabra de Dios. 1 de Timoteo. Capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra de Dios. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. 1 de Timoteo 1:13 dice la palabra de Dios, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido ¿a qué, jóvenes? Dice, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Miren, jóvenes, gracias a Dios por la gracia de Dios.
La gracia de Dios se convirtió en el apóstol Pablo, en Saulo se convirtió, la gracia de Dios lo convirtió en un gran predicador cuando él era un perseguidor de los cristianos. Yo no sé cuántos aquí han hecho cosas malas delante de Dios, pero ¿sabías, joven, que Dios puede usar tu vida? No importa lo que tú hayas hecho, sí afecta en tu vida, sí afecta en tu testimonio, pero déjame decirte la gracia de Dios. Joven, señorita, gracias a Dios por la gracia de Dios, porque la gracia, jóvenes, es más grande que nuestros pecados. La gracia de Dios es más grande que nuestros pecados. Y déjame decirte, esa gracia de Dios puede perdonar tu pasado. Y de aquí en adelante dice la palabra de Dios, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa. Y luego, ¿qué dice, jóvenes? Y se aparta, alcanzará ¿qué? Eso es lo que necesitamos, la misericordia de Dios. Gracias a Dios por su gracia. Y punto número 2, ¿qué necesitamos para el presente? Simplemente, joven, señorita, vivirlo con fe. Vivirlo con fe. Segunda de Corintios, vaya conmigo en Segunda de Corintios y vea lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, dice la palabra de Dios, versículo 7. Dice, porque por fe andamos. ¿Y qué dice, jóvenes? No por vista. Joven, señorita, no es un error que tú hayas vivido el día de hoy. No es un error, joven, señorita, que tú hayas estado el día de hoy. Es porque Dios quiso que tú estuvieras hoy aquí en su casa. Dios no tiene ninguna casualidad. En la mente de Dios no existe tal como una equivocación, como que fue, hermanos, un error. Joven, señorita, el tiempo no te pertenece a ti. No, Señor. El tiempo le pertenece a Dios. Si Él en esta mañana, Él decidió, exactamente Dios decidió que tú estés aquí sentado, porque Dios quiere que tú tomes una buena decisión en tu vida. Dios no es de casualidad. Tú puedes decir, yo no sé ni para qué vine hoy. Yo tenía cosas que hacer en la casa, no sé, pero no sé ni por qué vine. Mira, joven, señorita, Dios tiene un plan en tu vida. Dios tiene un propósito en tu vida. Dios quiere que tú tomes una decisión, que tú termines esta conferencia, le digas, Dios, Señor, escuché mensajes, que debo cambiar mi vida, que debo de crecer espiritualmente, debo hacer esto. Joven, señorita, mira, como decía el pastor Flores ayer en la noche, Dios no va a hacer nada en tu vida si tú no tomas una decisión de crecer. Dios no va a hacer nada en tu vida, por más que Dios quisiera que tú vivas tu vida con fe, que vivas tu vida adelante, pero si tú no tomas la decisión de decir, bueno, voy a cambiar. Mira, hoy bien podrías regresar en tu casa diferente, pero Dios, jóvenes, Dios, tú podrás pensar que es un error que hayas estado. Dios no comete errores. Cuando una persona muere, simplemente porque Dios decidió ya no darle vida. No es porque Dios lo castigó, porque Dios le quitó. No. Simplemente Dios dijo, miren, jóvenes, ahorita podemos respirar sin oxígeno. Oh, qué hermoso es respirar. Pero cuando te enfermas, cuando sientes un dolor, necesitas respiración, necesitas esas máquinas y todo eso, qué difícil se vuelve tu vida. Hoy es una oportunidad que tú puedes disfrutarlo. Mira, joven, señorita, tú disfruta tu vida, deja que Dios obre, toma decisiones en tu vida, apártate de cosas malas. Por eso dijo el salmista, ya lo leímos, pero vaya conmigo una vez más, Salmo 118. Por eso dijo este hombre estas palabras. Dice la palabra de Dios, versículo 24, Salmos 118, 24. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Joven, señorita, es un día, hoy crees, joven, que te está pasando algo mal. Recuerda que te puede pasar algo peor. Hoy puedes decir, no, pues estoy sufriendo. Recuerda que ese sufrimiento se puede volver aún más peor. Tienes donde vivir. Eso es mejor que no tener donde vivir, ¿verdad? Tienes salud, eso es mejor que estar enfermos o postrar en una cama. Muchos jóvenes andan tristes, derrotados, muchos por el mañana y otros por el futuro, no sé, o el pasado. Mira, joven, señorita, disfruta tu mente, disfruta tu corazón, disfruta tu tiempo. Muchos dicen, pastor, yo voy a ser feliz cuando yo me case. No, si hoy no puedes ser feliz, menos casado.
Otros podrán decir, bueno, yo voy a ser feliz cuando yo tenga dinero. Y si nunca tienes, nunca vas a ser feliz. Por eso debes de vivir tu vida hoy. Joven, señorita, disfruta tu vida. Vaya conmigo en Hebreos capítulo 13. Vea lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 13. Vea lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 13. Hebreos 13. Muchos dicen, si me hiciera caso ese joven, esa señorita, yo sería feliz. ¿Quién sabe? Hebreos 13. Dice la palabra de Dios, versículo 5. Hebreos 13, 5. Dice la palabra de Dios, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis. ¿Qué dice, joven? Ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Saben cuántos hijos hoy lloran, se lamentan por no poder abrazar a su papá o su mamá y decir, gracias papá, gracias mamá por lo que he hecho en mí, gracias, te quiero, te amo? ¿Saben cuántos jóvenes lloran en no tenerlo? Muchos de ustedes lo tienen y no lo hacen. Pero ¿para qué esperar hasta vivirlo para decir que es verdad? Era lo que me decían. Mira, joven, señorita, hoy que puedes, muchos de ustedes deberían de, no están sus papás aquí, agarrar su teléfono y decirle, papá, te amo, mamá, te quiero, gracias por lo que has hecho por mi vida. Mira, joven, eso sería algo agradecimiento, un hijo agradecido, un hijo que vive su vida con fe, con ánimo de seguir adelante. No simplemente esperes que te llegue para que tú seas feliz. Sé feliz con lo que ya tienes. Sé feliz con lo que ya eres. Mira, hay muchas cosas que tú puedes ver que el día de mañana puede ser peor. Pero si hoy estás bien, dale gracias a Dios por lo que estás viviendo. ¿Qué necesitamos para el futuro? Necesitamos, joven, tener visión. Necesitamos tener visión. Ya vamos terminando. Vaya conmigo en Salmos, capítulo 90. ¿Qué necesitamos para el futuro? Necesitamos tener visión. Salmos 90. Dice la palabra de Dios. En el libro de Salmos, capítulo 90, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón, ¿qué dice, jóvenes? Sabiduría. Que traigamos en el corazón sabiduría. ¿Saben cuántos jóvenes, los años que tengas tú hoy, eso no te hace, joven, no te hace que ya lo sabes todo, que ya sabes toda la vida? Tú no sabes nada todavía. Mira, muchos de ustedes piensan que llegar a esa edad, pues ya lo sé. Papá dice, hijo, haz esto, ya lo sé. Siempre digo, entonces, ¿por qué no lo haces si ya lo sabes? Si ya sabes obedecer, ya sabes y todo eso. Mira, joven, señorita, eso no te hace sabio por los 20 años, 25 años, y piensas que ya lo sabes todo. Filipenses, vaya conmigo en Filipenses, vea lo que dice la palabra de Dios. Filipenses, vea lo que dice la palabra de Dios. Vea lo que dice la palabra de Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 12, dice la palabra de Dios, Pablo diciendo esto, no que lo haya ya alcanzado, dice la palabra de Dios, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer lo que dice, aquello que dice, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. Miren, jóvenes, señoritas, el problema que tenemos, jóvenes, es de que estamos llenando nuestras mentes y nuestros corazones de algo que no vale la pena. Muchos de ustedes están llenando su mente con cosas que no vale la pena. Y el día de mañana, cuando llegan tiempos para tomar decisión, ya no tienes. Porque ya lo llenaste de basura. Porque ya está llena tu mente de basura. Te has juntado con cosas que no valen la pena. Y si alguien por ahí usa una frase en su vida y dice, esa frase está bien, y lo empieza a ser tuyo, piensas que porque él le ha ido bien o se siente bien con eso, a ti te va a ir también bien. No, joven, señorita, no cometas ese error. No llenes tu mente, tu vida de cosas que no vale la pena. Por eso dijo Cantares. Vaya conmigo y vea lo que dice la palabra de Dios. Cantares, capítulo 2. Cantares, capítulo 2. Vea lo que dice la palabra de Dios. Eclesiastés, Cantares,
capítulo 2, versículo 15, dice la palabra de Dios: cazad las zorras pequeñas, porque echan a perder las viñas. Miren, jóvenes, joven señorita, asegúrate, joven señorita, de honrar a tu Dios en todos tus días. Mira, esas cosas pequeñas, como dice la Biblia, las zorras pequeñas echan a perder. Esas cosas pequeñitas que llegan en tu vida como que no tienen valor, como que es insignificante, pero si no te preocupas, esas cosas pequeñas te van a dañar en tu futuro. Ten visión, ten algo, lo que debes hacer. Si no tienes cuidado, vas a terminar tu vida llena de pura basura, de puro fracaso. Y hermano, joven, señorita, y eso lo vas a pagar un día. ¿Cuántas veces, joven, señorita, a mis papás, yo crecí en un rancho, y en ese rancho mis abuelos se levantaban a las 3 de la mañana. Y ellos a las 3 de la mañana se levantaban para ir al campo, y llegaban a las 9, 10, 11 de la noche, de la mañana. Ellos ya estaban descansando, pero empezaban temprano. Y muchas veces mis papás me decían esto: hijo, levántate temprano. Ellos no eran cristianos. Levántate temprano, no tienes nada que hacer. Bueno, levántate, camina, pero haz algo. Y en un rancho siempre hay cosas que hacer. Miren, jóvenes, al principio yo lo hacía. Vivíamos en el rancho, 3 de la mañana todos. Ya a las 7 de la mañana, ya lavándose los pies para ir a la escuela. Yo llegué a la escuela, pero nunca entré. Y ahí me quedé. Pero déjenme decirte, joven, señorita, nos enseñaron sus padres respetar. Muchos de ustedes podrán ver que le caiga algo a un joven, una señorita, y solo lo quedan viendo. No tienen esa educación de: espérate, yo te lo levanto. Ya no tenemos esa educación. Antes pasaba un adulto, se quitaba el sombrero y pase usted. Ahora, hoy en día, los jóvenes, si no se hace un lado del Señor, lo pasan a traer. Ya no hay educación. Mira, joven señorita, ya no respetamos a los padres, no respetamos a nadie. Hemos llenado nuestra mente de basura, y el día de mañana nuestros hijos van a ser igual. Van a hacer lo mismo. Joven, ten visión en tu vida. Mira qué cosas te convienen, cosas que no te convienen. Por eso dijo Dios: yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Mira, jóvenes, como si Dios nos pusiera a él la coca y el refresco. ¿Ya? ¿Sabes que el refresco te va a hacer daño? Mira, cuántas veces he dicho yo a la iglesia. Mira, yo antes trabajaba en la funeraria, yo iba a vender ataúdes y yo llevaba 2 refrescos, 2 Coca-Colas en mi carro. Acababa uno, bajaba a llenar otro, y así todo el camino. Ahora soy diabético. Qué difícil es. Ahora me arrepiento. Muchas veces me dijeron: deja de tomar coca, te vas a... Está bien buena. No, está bien, pero fría, bien sabrosa. Así es el pecado, joven. Así es el pecado. Ahorita no te hace daño. Ahorita lo tomas con gusto. Ahorita te deleitas y dices: no pasa nada. Total, nadie me vio. Pero de arriba sí te vio. Y si no le pides perdón a Dios, si no cambias tu vida, no tienes visión para las cosas de Dios, un día te vas a arrepentir. ¿Y cuántos? Yo al menos en la iglesia ya tengo hermanos que tienen mi edad o un poquito más grande, y nos ponemos a platicar, Pastor Isaías, y decimos: ¿por qué desperdiciamos tanto tiempo? Ustedes que pueden vivir ahora, no desperdicien su tiempo, aprovechenlo, sirvan en la obra de Dios. No hay mejor empresa que paga más y paga mejor que la obra de Dios. No hay. Joven señorita, a veces dices: ¿pero de qué voy a vivir? Yo no he visto ningún pastor morir de hambre. Mueren de colesterol, de triglicéridos, pero no de hambre, ¿verdad? Dios es bueno, joven señorita, pero tenemos que entender que tenemos que tomar buena decisión. Vamos a orar, vamos a dejarlo así porque ya vamos a terminar. Señor y Dios, le damos gracias en este día, Señor. Gracias, Padre, por cada joven, por cada señorita que ha llegado, Señor. Usted conoce nuestras vidas, nuestros corazones, Padre. Solo le pido, Dios, que usted obre en el corazón de cada joven, de cada señorita. Si hubiera alguien aquí, Señor, que ha cometido errores en su vida, pecados que están ocultos, yo le pido, Dios, que él, ese joven, esa señorita, puedan confesarlo delante de usted. Señor, que podamos regresar después de estas conferencias, libres, Señor, de pecados, libres, Señor, de esa culpabilidad, y, Señor, gozosos para poder hacer lo que usted quiere que hagamos. Señor, bendiga esta breve invitación. Así con los ojos cerrados, joven señorita, habrá alguien que diga: pastor, ore por mí. Dios habló a mi vida. Dios sabe mis pecados. Solo Dios sabe. Solo le pido que ore por mí. ¿Habrá alguien así?
Levante su mano, quisiera orar por usted. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga. Gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias. Habrá alguien, baje su mano. Habrá alguien que diga, pastor, si yo muriera hoy, no sé dónde iría mi alma. Yo no quisiera ir al infierno el día que yo muera. Dígame por favor qué debo de hacer. ¿Habrá alguien así? Levante su mano, queremos orar por usted. Si usted no es salvo, no es salva, pero usted quisiera recibir a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, y dijera, ore por mí, por favor, yo quisiera recibir a Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador, solo levante su mano, vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien? Si todos somos salvos, gracias a Dios, vamos a orar. Señor y Dios, le agradecemos, Padre, por nuestras vidas. Y usted conoce, Dios, las manos que fueron levantadas. Señor, usted conoce el área de sus vidas, el cual le han fallado. Y Señor, su palabra dice que usted no ha cambiado, sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por favor, Señor, perdone esas almas, esos corazones cargados. Usted conoce sus pecados. Señor, yo no puedo hacer nada por ellos, pero ojalá ellos puedan ponerse a cuentas con usted y ellos pueden cambiar su vida. Gracias, Dios, porque usted es un Dios de segundas oportunidades. Gracias, damos, bendiga, Señor, lo que sigue de esta conferencia. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, jóvenes. Gracias.